día hábil, de lunes a viernes. No sábado, no domingo, ni feriado. Lunes a viernes o en horario de trabajo. De lunes a viernes, si es que hay un feriado entre por medio, obviamente que no se va a considerar, pero de lunes a viernes, en este caso va a ser en horario de oficina. Voy a atender, si es que tengo la respuesta, todas las inquietudes que ustedes tienen. Si no tengo la respuesta, voy a derivar, en este caso, los puedo derivar con la persona que pueda dar, en este caso, solución a sus requerimientos. La persona que me envía correo los fines de semana para hacerme consultas, no los respondo. ¿Ya? ¿Cuál sería el horario de oficina, profe? ¿Cuál cree usted, Bastián? Lo acabo de decir, entonces. Lo acabo de decir. Si no lo entendió, quizá a lo mejor deba de activar, en este caso, su altavoz. Sí, profe, no lo entendí bien esa parte. El horario de oficina, ¿hasta qué hora sería para hacerle consulta? Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ah, ya, perfecto. ¿Sí? Sí, gracias. 8 de la mañana, 6 de la tarde. Voy a atender todos los correos que me lleguen a mi casilla. Si no tengo respuesta, voy a derivar esos correos a las personas que podrían canalizar una respuesta. ¿Sí? Voy a, en este caso, canalizar la información a las personas que pueden dar una respuesta medianamente aceptable. Yo, la verdad, que una cuestión importante, me voy a ocupar de mi ramo, de todo lo que tiene que ver con grabar las clases, subir las clases al Drive. Bueno, luego les voy a compartir. Por lo general, las clases las estoy subiendo los viernes. O sea, grabo todas las clases de la semana y los viernes me dedico a repartir, en este caso, la información en los Drive. ¿Por qué, Ulises? ¿Hay algún comentario? Es probable que en algún momento suba la clase de inmediato. O sea, una vez que terminemos acá, voy a subir la clase de inmediato. Pero cuando ya empieza esta rueda a girar con toda la carga académica, dedico un día viernes en la tarde, dedico a subir la actividad. O puede que lo haga el día miércoles, porque el día miércoles, en este caso, termino de realizar, en este caso, la actividad académica acá en la USACH. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna duda, consulta, chiquillos, en relación con el ramo? Porque ahora voy a empezar a compartir la pantalla de lo que vamos a realizar. ¿Ya? Otra cuestión importante, voy a compartir la pantalla. Toda la información que yo voy a mostrar o compartir está en la página de la universidad. ¿Sí? Toda la información que yo voy a compartir con ustedes está en la página de la universidad. ¿Sí? Salvo las clases que voy a realizar, en este caso, que voy a hacer yo respecto de la unidad que tenemos que revisar. Este es el curso 10.103, en este caso, el 10.103 es con modalidad, en este caso con modalidad de clase presencial, o sea, clase magistral, porque hay otros con modalidad activa. Los resultados del aprendizaje, en este caso, obviamente que vamos, o desde mi perspectiva, voy a hacer todo lo posible para que esos aprendizajes sean medianamente internalizados por ustedes y manejados de alguna u otra manera. Vamos a resolver problemas acotados en dificultades de contextos cotidianos y propios de la ingeniería,
implementando rigurosamente el método científico, que requieran el uso de principios físicos de cinemática, dinámica, hidrostática y electricidad a partir del trabajo autónomo y en equipo. Ya vamos a, obviamente que vamos a revisar todos esos contenidos, todos estos contenidos que están aquí, cinemática, dinámica, hidrostática y electricidad, son contenidos que vamos a revisar, ¿ya? Una cuestión importante, alumnos, que debo suponer que ya les informaron, las clases duran 1 hora, ¿sí? Las clases duran 1 hora, por lo tanto empezamos a las 8, terminamos a las 9. Yo voy a tratar de ser bastante riguroso con el horario. No voy a empezar a las 8:05, ni menos a las 8:10. Así que en lo sucesivo, en este caso, para que vayan ingresando a las clases, les vuelvo a repetir, las clases comienzan a las 8, ¿ya? De la mañana. Entonces, vamos a tratar de aplicar el método científico, resolver problemas complejos. La verdad que la física, más allá de resolver problemas complejos que quizás pueda generar una especie de estigma hacia este ramo, es que lo que nosotros vamos a hacer, al menos acá, desde el punto de vista de la física, es aplicar una metodología más o menos lógica. Voy a tratar de incentivar el pensamiento lógico, ¿ya? Vamos a intentar aplicar el pensamiento lógico para resolver problemas que pueden ser de la vida cotidiana o no, ¿ya? Mediante soluciones integrales y de carácter multidisciplinario. Obviamente que la idea es que ustedes puedan esto en algún momento aplicarlo a su ámbito de trabajo en el tema de la ingeniería. Aplicando los conocimientos en ciencias básicas, porque lo que nosotros vamos a hacer es ciencia básica, humana e ingeniería, desde la perspectiva sistemática, con un enfoque innovador y orientado en el emprendimiento, ¿ya? O sea, las capacidades que también tengan ustedes de crear un emprendimiento, indudablemente, ¿ya? Mucha gente también a veces termina desarrollando ideas propias y que les va bastante bien. He conocido bastantes alumnos que en este caso aplican conocimiento, llevan a cabo sus proyectos y en la actualidad han terminado sus carreras, sin embargo, terminan dedicados a sus ideas, sus proyectos, y la universidad apoya fuertemente, en este caso, esas iniciativas de los alumnos. Los apoya, en este caso, creando conocimiento y creando redes de contacto. La universidad también, ustedes tienen que entender que es una fuente de redes de contacto. Ahora, desafortunadamente, estamos en esta modalidad y yo estimo que esta modalidad va a prevalecer al menos por un buen tiempo. O sea, yo creo que el primer semestre va a ser todo en modalidad online y es altamente probable que el segundo semestre también vaya a ser en modalidad. Ahí el segundo semestre es probable que haya un híbrido en este tema. Obviamente el punto 1, revisar el aula virtual ingresando a uvirtual.usach.cl, donde encontrarás el material del curso. Conéctate a clases vía Zoom. Tu profesor enviará, en este caso, el link vía correo a la USACH. Yo, por lo general, organizo las clases los días domingo. Los días domingo ustedes van a recibir la clase, en este caso, la invitación a la actividad, ¿sí? El día domingo van a recibir, en este caso, la invitación. 3, en este caso, revisa tus clases de forma asincrónica. Tu profesor compartirá la grabación de esta clase. Hoy día, como yo estoy entregando información, no creo que sea relevante, en este caso, grabar la actividad. Sin embargo, ya el miércoles sí voy a empezar derechamente con trabajo académico. Rinde tus evaluaciones ingresando a aula virtual de tu curso en las fechas informadas.
comunícate vía mail con tu profesor o con la coordinación del curso. Ahí está la coordinación del curso, coordinación.física@usach.cl. Vuelvo a repetir, en este caso, la información que ustedes requieran me la pueden hacer llegar a mí en el horario, en este caso de oficina, de lunes a viernes o día hábil, ¿ya? Día hábil. Sí, ocupo harto la verdad que ocupo el correo para hacer los drive. En este caso, el drive lo hago todo a través de correo. La verdad que ya un buen tiempo, la universidad dejó de, o sea, se ocupa LOA todavía. Para requerir la información, para sacar la información, porque LOA es lo que tiene ingeniería, ¿ya? Es lo que nos provee ingeniería para sacar la información. Sin embargo, lo que se está ocupando ahora es correo y el Moodle de la universidad. Eso es lo fuerte. ¿Cuáles son los contenidos que vamos a trabajar? Lo primero que todo, vamos a empezar con las unidades, las magnitudes físicas, conversión de unidades, transformación de unidades. Vamos a hacer una clasificación de las unidades como escalares y vectores, etcétera. Esa es las primeras 2 semanas, en este caso del 12, 1 y 2, semana 1 y 2, en este caso del 12 al 17. Yo creo que las clases como comenzaban la semana pasada al 5 y se aplazaron por una cuestión de que la gran mayoría de los alumnos tuviese acceso a la información, se aplazaron una semana, por lo tanto yo tengo la impresión que todas estas fechas se van a ir aplazando en una semana. Luego vamos a comenzar con el movimiento en una dimensión, vamos a analizar en este caso la cinemática en una dimensión, los tipos de movimiento, lanzamientos verticales hacia arriba, en este caso caída libre, etcétera. Vamos a analizar en este caso la unidad de fuerzas, ya todo lo que tiene que ver con la unidad de fuerza. Semana libre, en este caso, entre el 17 y el 22, parece que se sigue manteniendo esa semana. No sé si haya un corrimiento de las semanas producto del desfase que se aplicó para el ingreso a clase. No sé si hubo un corrimiento, pero se sigue aplicando que son 3 semanas de clase, una libre, dado que la cantidad de información en este caso, ahí no hay nada. Ni yo recibo correos, ni mando información, en este caso, al menos que la coordinación requiera, en este caso, de enviarles antecedentes. Yo ahí me desconecto. No estoy. ¿Ya? Luego comenzamos con esta unidad, en este caso, equilibrio rotacional, equilibrio. Vamos a empezar en este caso con definir el concepto de equilibrio para una partícula y después definir el concepto de equilibrio que obviamente está relacionado con fuerzas. Está relacionado con fuerzas, en este caso, el equilibrio en este caso está definido para cuerpos rígidos, para partículas, ¿ya? Y ahí vamos a hacer la distinción. La unidad 4 viene la unidad de energía, trabajo y energía. Después viene semana libre de docencia entre el 28 y el 3 de julio. De ningún tipo no se realizan actividades evaluativas en esa semana, no hay nada. Después empezamos con hidrostática y con circuitos de corriente continua, ¿ya? Eso ya sería lo último, semana libre online, no se realizan actividades. La última semana del 2 al 7 de agosto, en este caso, no hay actividades. Asignatura de física para uno, de física 1 para ingeniería. Una cuestión importante es que la física 1 se divide en 2 ramas. El laboratorio, la teoría, ¿ya? El laboratorio, la teoría. Nosotros estamos aquí en el módulo de teoría. Pero física 1 es todo esto, este ramo y este ramo, ¿sí? Por lo tanto,
Por lo tanto, de la evaluación del módulo de teoría vamos a tener 3 evaluaciones. Todavía no se ha fijado la fecha, por lo tanto, esa fecha, como la tiene que definir ingeniería, se les va a avisar con la debida antelación, en este caso el tiempo, para que ustedes puedan preparar esa actividad. Nosotros, son 6 horas de clase, o sea, 6 horas pedagógicas, por decirlo de alguna manera, o 2 módulos. Pero en estricto rigor vamos a estar juntos en la semana 3 horas. Yo voy a hacer 2 clases de teoría, las 2 clases de teoría, y otro profesor va a hacer una clase de ejercicios. ¿Ya? Ese profesor, a ver, un momento. Ese profesor tiene por nombre José Rivera Cheuquepán, ¿ya? José Rivera es el profesor que va a hacer la clase de ejercicios, ¿ya? José Rivera Cheuquepán es el profesor que va a hacer la cátedra de ejercicios, para su información, ¿ya? Yo voy a hacer las cátedras y el profesor va a hacer la clase de ejercicio. Un buen profesor. Vamos a tener 3 evaluaciones, la PEP 1, la PEP 2 y el control. Vamos a tener un control en este caso en algún momento. A veces se hace el control primero o el control al final. La verdad que eso es indiferente. Pero si están definidos así, lo último va a ser el control, la ponderación de origen de la nota del módulo de teoría. Recuerden que Física 1 está dividido en parte teoría y parte de laboratorio, ¿ya? Las fechas de evaluación serán informadas por el aula virtual en este caso. Como hay 2 ramos para Física 1, en este caso, la nota de teoría y la nota de laboratorio, NL en este caso es módulo de laboratorio, son ambas, en este caso sí, perdón. La nota de teoría y la nota de laboratorio son ambas mayores o iguales a 3,95, la asignatura estará aprobada con una nota final que va a estar dado por esta expresión. 0,7 por la nota de teoría, 0,3 por la nota de laboratorio. ¿Ya? Esta información yo la estoy... Va a haber un control al final, 2 pruebas en este caso. Los laboratorios comienzan la próxima semana. Comienzan con una semana de desfase. Como comienzan con una semana de desfase los laboratorios, entonces hoy día estamos a 12, más 7, el 19 comienzan y no se hacen todas las semanas. En este caso, se van a hacer cada un mes los laboratorios. ¿Sí? Cada un mes, en este caso, se van a estar haciendo los laboratorios. Por ejemplo, si a alguno de ustedes le toca laboratorio la próxima semana, por ejemplo, los laboratorios se dividen de esta manera: grupo 0, grupo 1, 2, 3. Si usted es alumno del grupo 0, le toca en la primera clase. Después de 4 semanas, va a volver a tener la segunda clase. ¿Ya? Y eso obviamente que se va a dar cuenta porque no va a recibir invitación a la clase de laboratorio, ¿ya? Esa información se la va a entregar. Por lo tanto, como los laboratorios empiezan la próxima semana, el 19 empieza el grupo 0. Después 19 más 7, el 26 comienza el grupo 1. Después pasamos a mayo. El grupo 2, después la primera semana de mayo, grupo 2, segunda semana de mayo, grupo 3. Y así, tercera semana de mayo, después recién viene el grupo 0. ¿Ya? No son todas las semanas las clases de laboratorio. Claro, yo voy a hacer todas las semanas clases de laboratorio, sin embargo, no voy a atender a los mismos alumnos todas las semanas.
Una cuestión importante, que la nota final de Física 1 se va a calcular como 0,7 por la nota de teoría, más 0,3 por la nota de laboratorio. Eso es importante a considerar, ¿ya? Por otra parte, si la nota de teoría o la nota de laboratorio son menores a 3,95, menor a esta nota, la asignatura estará reprobada y la nota final será igual a la nota más baja entre ambos módulos. O sea, si en la nota de teoría usted obtiene un 4 o un 3,5 y en esta tiene un 3,6, se va a quedar con un 3,5. ¿Sí? Se va a quedar con un 3,5. ¿Cuál es la bibliografía que vamos a utilizar acá? Hay un libro que entiendo que se va a compartir con ustedes, Serway, ¿ya? Y el libro, en este caso, Física para Ciencias de la Ingeniería. Este libro, Hernández AEG y López EF, Física para Ciencias de la Ingeniería, es el libro principal que nosotros vamos a utilizar, que se los voy a mostrar de inmediato. Denme un momento. El libro Serway es el siguiente. Es este libro. Este es el libro, en este caso, que vamos a trabajar. Para que ustedes vayan dándose cuenta. Serway Jewitt. ¿Sí? Raymond Serway, John Jewitt. ¿Ya? Para que ustedes, en este caso, lo puedan... No sé si están en LOA, mijo. ¿Ya? No sé si están en LOA. ¿Ya? Voy a ver la posibilidad si lo pueden compartir por aula virtual. ¿Ya? ¿Ya? Voy a ver en este caso si se puede compartir por aula virtual. A ver, dame un momento. Es que tengo que dejar de compartir ese. Este es el libro. Ese. Serway Jewitt. ¿Sí? Este es el libro en este caso que es como el libro guía que se va a utilizar. Séptima edición. ¿Ya? Este libro de séptima edición en este caso es el que se va a utilizar como texto guía. ¿Ya? Para que ahí lo vean. Ahí está el libro que vamos a trabajar. Aquí están casi todos los contenidos que nosotros vamos a trabajar en clases. ¿Ya? Salvo el último contenido de corriente continua, yo creo que ahí va a haber el último contenido no creo que esté en el volumen 1 de este libro. Es probable que el último contenido esté en el volumen 2. Es probable que se comparta una presentación. De todas maneras, todas las semanas, chiquillos, va a haber una presentación que se va a estar compartiendo a través de aula virtual. ¿Ya? Todas las semanas, en este caso, se va a estar compartiendo. Bueno, ya lo comentamos, lo mostramos, eso, Ulises, al principio, las evaluaciones que van a ver. Este libro, voy a ver si lo pueden, en este caso, este libro, vuelvo a repetir, voy a ver si lo pueden compartir a través de aula virtual. Dice, ese libro tiene la descripción de conceptos en caso que no sepamos el significado. Claro que sí. Define los conceptos en este caso. ¿Sí? No sé si esa es la pregunta, Ulises. A ver, plantéamela de nuevo. ¿Podía activar tu micrófono?
¿Sí? ¿No? Ya. Ese es el... Mm, ok. ¿Dudas, consultas? ¿Sí? ¿No? Disculpe, yo tengo una. Sí, te escucho. En este caso se supone que nos tenemos que meter a Virtual. Tenemos que usar el correo institucional ese que nos dieron. Sí. Para Ah, todo va a haber correo institucional, para todo. Si a mí me llega un correo Gmail, la verdad que no lo voy a... Ese es un tema también importante, no lo voy a considerar, porque no sé con quién me estoy entendiendo. ¿Sí? bueno, gracias. Esa era la duda que tenía. Sí. Ese es mi Hola, correo. profe. ¿Sí? Igual tenía una duda. Como usted dijo, el tema de los controles, ¿eso igual van evaluados dentro de las clases o no? No, ¿O van...? va a haber un control al final de la actividad, que es como una prueba en definitiva. Son dos pruebas, PEP 1, PEP 2 y un control. Ok, ¿Ya? No van a haber controles cada 2 semanas, no, nada de eso. ya, profe, gracias. Nicolás, sí, por ahí estaba, era coordinación.física.cl, ¿ya? Dame un momento para buscar el correo de la coordinación. Una cuestión importante, la PEP 1 vale 40%, la PEP 2 40% y el control 20%, ¿ya? Si no, si no te aparece el curso, ¿estás seguro de eso? ¿Lo buscaste bien? Porque a veces por una cuestión netamente de confusión no aparece. Por aquí está el correo de la coordinación. Un momento. Ya, ahí está la coordinación, es coordinación.física.cl. ¿Ya? Revisa bien ese tema. Sin tilde es física. Para que ustedes, en este caso, se pueden contactar a mi correo, pero como yo no soy el que no manejo el aula virtual, lo maneja la coordinación. Ellos podrían, en este caso, la coordinación podría canalizar la información en relación con en relación con que te aparezca el curso o no. Los libros, voy a solicitar información, chiquillos, en ese sentido. ¿Dónde van a subir los libros? Yo creo que los libros se suben en el U virtual. Ahí en el Moodle de la universidad se van a subir los libros para que ustedes puedan tener acceso a ellos. Otra información, otra pregunta, duda, consulta. ¿No? Ok, a ver, vamos a abrir una presentación ahora. Ya. Primera clase de física, que es lo que vamos a empezar a trabajar ahora.
Profesor, ¿usa siempre los mismos links para las clases? ¿A qué te refieres, Matías, con los mismos links? De que si este mismo link con el que ingresamos a esta clase se va a usar para la próxima clase de este No. lunes, por ejemplo. Como yo programo las clases semanalmente, las clases es probable que te lleguen códigos distintos la próxima semana. No hago una clase recurrente, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? ¿Por qué no hago una clase recurrente? Porque obviamente hay semana libre y te va a llegar la invitación y la verdad que Zoom molesta un poco a ratos. ¿Sí? Por lo tanto, yo hago la programación los días domingos y los días domingos les va a llegar la invitación de la clase del lunes y del miércoles. La clase de ejercicio, obviamente, que se las va a enviar el profesor de ejercicio. ¿Sí? Otra duda, consulta, Alexander. Ahí anoté mi correo. ¿Sí? El correo mío, en este caso, es el correo que lleva mi nombre, sin tilde, obviamente, marcel.lopez@usach.cl. Ocupen su correo, para eso lo tienen. De esa forma nos vamos a ir entendiendo. Si me mandan correos, ¿y por qué les digo esto? Porque si me mandan correos con otra denominación, con otra extensión, Gmail, Hotmail, Yahoo o cualquier otro, no me llegan. Se van a la carpeta de... Me di cuenta la semana pasada que se van a la carpeta de spam, ¿ya? Muchos de ellos se van a la carpeta de spam y no lo alcanzo a ver. ¿Ya? No lo alcanzo a ver, por lo tanto, acostúmbrense a ocupar su correo institucional para las actividades académicas. Acostúmbrense a eso, porque lo otro significará que no van a estar llegando las informaciones. ¿Ya? Primera clase de física y vamos a colocarle magnitudes o variables físicas. Están viendo la presentación indudablemente. Magnitudes o variables físicas. ¿Ya? Hay todo lo que yo voy a hablar, en este caso mucho de lo que voy a hablar está representado o especificado en el aula virtual, ¿ya? En el aula virtual se hace una presentación, por lo general yo no me rijo por dicha presentación, la clase la hago yo en relación con los insumos que yo considero que son pertinentes. Sin embargo, también hay presentaciones y mucha información en el aula virtual respecto de las semanas de clases, por decirlo de alguna manera, ¿ya? A ver, desde el punto de vista, la física indudablemente es el estudio de la naturaleza, estudio con la finalidad de comprender, en este caso, el comportamiento de la naturaleza. La ciencia, como dicen por ahí, es conocimiento. Ciencia es conocimiento, física es el área de la ciencia que busca entender y comprender, en este caso, el comportamiento de la naturaleza. Y en la actualidad es tan vasto el manejo de los contenidos en física, es tan vasto que ya no solamente se está entendiendo el comportamiento de la naturaleza, sino que también se está controlando todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las represas. Ahí hay una cuestión netamente de física, de cómo se entiende la naturaleza, cómo acumular el agua en una represa. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la física de partículas en los reactores nucleares y cómo extraer la energía de los átomos, la energía nuclear, ¿ya? Todo lo relacionado con la eficiencia en los barcos. Últimamente vimos que había un barco encallado en el Golfo donde en este caso, en Medio Oriente hay un golfo que permite, en este caso, la conexión entre un mar y otro para poder, en este caso, establecer rutas de viajes.
ahí, al menos en este caso, hubo un encallamiento de una tremenda estructura. Si ustedes se da, muchos de ustedes es altamente probable que hayan visto esa imagen, era un barco que tenía una cantidad de container impresionante. La pregunta es, ¿cómo se mantiene a flote ese barco? Algo de ello vamos a acercarnos nosotros, ¿ya? Algo de ello, en este caso, vamos a utilizar nosotros para poder entender cómo es que esa estructura de metal se mantiene a flote. Todo eso es producto del conocimiento que se ha adquirido por parte del ser humano en temas de la física, ¿ya? 3.500 años antes de Cristo ya existían los primeros acercamientos a entender los fenómenos naturales o establecer correlaciones entre los fenómenos naturales que existían fuera de la Tierra con, en este caso, los fenómenos naturales que se producían en la Tierra. Las primeras observaciones que se tienen, o que, de conocimiento que se tienen, están en relación con las observaciones hechas por las sacerdotisas en Egipto, que eran mujeres que estaban destinadas al estudio y comprensión de fenómenos naturales. Y ellas establecieron una relación en este caso, establecieron una relación entre la posición de la luna y las crecidas del río Nilo, y con eso pudieron relacionar, valga la redundancia, en este caso, las épocas de siembra y cosecha para su gente, ¿ya? Bueno, después vino todo lo relacionado con Galileo Galilei, ya en la época del 1600 después de Cristo, y varios fenómenos físicos. Galileo hizo una descripción más o menos interesante de todo lo que tiene que ver, en este caso, con el método científico, con establecer una especie de trabajo para poder comprender los fenómenos naturales. Y ese método científico, porque por ahí estaba nombrado, estaba dividido, es un método que por lo general siguen los científicos para poder comprender ciertas fenomenologías. Lo primero que había que hacer en este caso para poder comprender cierto fenómeno es observar el fenómeno. ¿Sí? Hay fenómenos que los podemos observar, otros que no los podemos observar, porque cuando los observamos se alteran otras variables físicas, ¿ya? Como decía el principio de incertidumbre de Heisenberg, cuando nosotros podemos saber la posición de una partícula con cierta precisión, dejamos de conocer la velocidad de la partícula con cierta precisión. ¿Por qué? Porque el solo hecho de observar un fenómeno altera otras variables de ese fenómeno, ¿ya? Pero bueno, desde el punto de vista macroscópico, por decirlo de alguna manera, ¿qué es lo que nosotros vemos a nuestro alrededor? Para poder comprender cómo se comporta la naturaleza, lo primero es observar ese fenómeno. Luego, definir ciertas hipótesis respecto del comportamiento de ese fenómeno. ¿Sí? Definir ciertas hipótesis para poder, en este caso, comprender el fenómeno que se está presentando. Cuando me refiero a definir ciertas hipótesis, me estoy refiriendo en este caso a hacer afirmaciones de por qué sucede eso. Luego, vamos a tener que medir. Y cuando nosotros medimos, en este caso, vamos a medir variables o magnitudes físicas. ¿Ya? Variables o magnitudes físicas. Eso es una cuestión importante. Cuando nosotros medimos, en definitiva, estamos considerando o descartando ciertas variables físicas, ¿ya?
en esta parte del método científico nosotros podemos agregar o descartar algunas variables que no tengan incidencia en el fenómeno que estamos estudiando. Luego vamos a establecer relaciones matemáticas con esas variables que consideramos. Establecer, a ver, vamos a corregir acá. Relaciones matemáticas establecer relaciones matemáticas con las variables o magnitudes consideradas. En el experimento. ¿Sí? En el experimento. Y por último, establecer relaciones matemáticas y obviamente una conclusión. ¿Ya? El estudio, no sé, pues si estudiamos, por ejemplo, cuánto tiempo demora un cuerpo en llegar al suelo, ¿de qué variables va a depender? Depende de la altura, depende de la masa, depende de la aceleración de gravedad. Entonces, lo último que vamos a hacer es establecer una conclusión. Pero eso no es la verdad absoluta, ¿no? ¿Ya? El que una persona haya hecho afirmaciones respecto de un fenómeno, haya establecido una especie de relación matemática que permite comprender ese fenómeno, no quiere decir que ese fenómeno ya se deje de estudiar. ¿Ya? Cuando uno está ligado a las ciencias, está ligado a la ingeniería, en este caso, siempre va a haber, en este caso, tiene que esperar que su estudio esté sometido a correcciones, ¿ya? Porque siempre van apareciendo nuevas formas de en este caso, nuevas formas de comprender la naturaleza, como lo que sucedió con en este caso, con el trabajo de Newton. Newton tenía una idea de ciertas variables físicas, tenía una idea o comprensión con ciertas variables físicas, pero después vino Einstein, y Einstein, en cierta forma, aplicó una corrección al trabajo realizado por Newton. Es más, le dijo a Newton, la verdad que hay ciertas variables que no necesariamente son absolutas como las que tú pensabas. Por ejemplo, Newton decía que el tiempo era absoluto. Siempre se mantenía fijo, o llamémoslo así, los intervalos de tiempo siempre eran fijos. Pero Einstein estableció con la teoría de la relatividad que el tiempo ya no es fijo, es variable y se puede contraer. ¿Sí? Bueno, cuando nosotros estudiamos física, estamos midiendo variables físicas. Medir, vamos a establecer aquí, medir representa o significa, en este caso, comparar. Significa comparar con un valor patrón. ¿Ya? Con un valor patrón. ¿Quién definió esos valores patrones? Hubo una convención de científicos en donde se definieron ciertas magnitudes que eran patrón, como por ejemplo el metro, el kilogramo, el segundo, el grado Kelvin, la intensidad de corriente, etcétera, etcétera. Se definieron magnitudes patrones, por lo tanto, cuando nosotros
queremos hacer un estudio de medición, y aquí hay que tener mucho cuidado porque se han producido errores de carácter ingenieril cuando no se hacen las transformaciones de manera correcta. Nosotros tenemos un caso desde el punto de vista ingenieril, que es un puente que está en la ciudad de Valdivia. ¿Ya? Ahí hubieron errores de carácter ingenieril y de carácter de cálculo, netamente. Errores de carácter de cálculo, ¿ya? El puente, un puente que era levadizo, por decirlo de alguna manera, ahí hubo un error, pero muy, muy fuerte de cálculo para ese trabajo que se hizo aquí. Pero eso no solamente afecta en Chile, sino que también en Europa han habido problemas más o menos interesantes. El puente Caucao, efectivamente, ¿ya? El puente Caucao, en este caso, ahí hubo un problema de carácter ingenieril, pero eso no es un problema de ingenieros en Chile, sino que también en el mundo y en Europa han habido problemas de carácter, problemas de mediciones, en este caso, más o menos interesantes, y que han generado inconvenientes, en definitiva, para las personas, demoras en los trabajos, etcétera, porque la gente ha hecho las transformaciones de manera incorrecta. Estuve leyendo, en este caso, hay un link en el aula virtual acerca de la BBC, donde que se clasifican los 10 errores ingenieriles, 10 errores ingenieriles, en este caso, que se han producido en estructuras en Europa, desde puentes mal hechos, estaciones de trenes mal estimadas, trenes, en este caso, que no caben en las estaciones de trenes, ¿ya? Hubo un problema más o menos fuerte en la época de los años 80 con la creación de líneas férreas en Francia. Pero ¿qué pasó? El encargado de hacer las estaciones de metro fue una empresa, y el encargado de hacer los trenes para esas líneas férreas y estaciones de metro fue otra empresa. Y entre esas dos empresas nunca hubo coordinación. Cuento corto, la empresa encargada de los trenes hizo trenes muy anchos, y esos trenes muy anchos no caían en las estaciones de tren. Hubo un problema de cálculo ahí, de estimación. También hubo un problema de cálculo o de transformación de unidades, en este caso, en Canadá, porque los países, existen dos sistemas de medida: el sistema internacional, que es en el que vamos a trabajar nosotros, y el sistema anglosajón. Y Canadá fue uno de los países que pasó del sistema anglosajón, que utiliza la libra, que utiliza la milla, etcétera, para medir masa, para medir, en este caso, distancia. Cambió la unidad de medida del sistema anglosajón al sistema internacional. Y eso se traduce o se tradujo en problemas para las empresas, porque en el caso, por ejemplo, de los aviones, las personas entienden las unidades de medida por una cuestión de costumbre, por decirlo de alguna manera. Es como que a los chilenos nos cambiaran la unidad de medida de los grados Celsius a los grados Fahrenheit. Nos dicen que la temperatura del día de hoy va a ser 30 grados. Para nosotros 30 grados Celsius ya es una temperatura alta. Y por lo general las personas toman los recaudos respectivos para poder, en este caso, hacer frente a esa alta temperatura. Pero ¿qué pasa si esa temperatura nos la entregasen en grados Fahrenheit? ¿Cómo podríamos los chilenos, que estamos acostumbrados a un sistema de medida, ocupar otro sistema de medida y correlacionarlo con las altas temperaturas o las temperaturas que nos generan
la sensación de calor o la sensación de frío. Eso pasó en Canadá, y eso pasó en Canadá porque no supieron hacer las transformaciones correspondientes, en algunos casos, de los sistemas anglosajones a los sistemas métricos. Y no solamente significa hacer un cambio de sistema, del sistema anglosajón al sistema métrico, sino que también eso representa hacer un cambio sustantivo en educar a la población. ¿Sí? No es llegar y cambiar un sistema de medidas, porque hay que educar a las personas a interpretar esos nuevos valores de medida. ¿Ya? Más o menos la temperatura en grados Fahrenheit de 30 grados Celsius es como 80 grados Fahrenheit aproximadamente. ¿Sí? Como 80 grados Fahrenheit. A ver, espérenme un momento. Entonces, vamos a transformar de grados Celsius a grados Fahrenheit. Entonces, vamos a aplicar Shift 38. De 30 grados. Bueno. Estaba viéndolo acá en mi calculadora. Otra cuestión importante, chiquillos, van a necesitar de una calculadora científica. ¿Ya? Se va a requerir de una calculadora científica para que en este caso tengan conocimiento. ¿Ya? $30 grados Celsius significan 86 grados Fahrenheit. ¿Ya? 30 grados Celsius significan 86 grados Fahrenheit. Por lo tanto, si las personas le hablan de 86 grados Fahrenheit, la verdad que, y si no se le educa a las personas, van a haber ciertos inconvenientes, van a haber ciertos problemas. ¿Ya? Cuando nosotros medimos, hay en este caso significa que estamos comparando. Y estamos comparando con un valor patrón. Por lo tanto, vamos a definir esas magnitudes que son patrones. Y las vamos a definir como magnitudes fundamentales y también derivadas. Vamos a hacer una clasificación de las magnitudes en la física como fundamentales y derivadas, ¿ya? Como magnitudes fundamentales y como magnitudes... No sé, cualquiera. No hay una marca en específico. Cómprate la más simple. Por lo general, Casio es lo más simple. Porque lo otro, si tú te compras una calculadora muy sofisticada, esa calculadora va sofisticada, por lo general traen como un libro más o menos de este calado para que tú puedas entender cómo manejar esa calculadora. La verdad que una vez que ya empecemos a avanzar con la materia, es altamente probable de que vas a requerir tiempo y el tiempo va a empezar a disminuir. Vas a tener que preparar todas las materias que tienes que trabajar. En consecuencia, vamos a lo más simple, y lo más simple es una calculadora Casio que están costando, no sé, 10 lucas, una de buena calidad. Mi calculadora ya lleva como 15 años y la verdad que me ha servido bastante. ¿Sí?
Entonces, estábamos con las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas, ¿ya? Las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Entonces, dentro de estas magnitudes físicas, parece que ya tenemos que parar. Dentro de estas magnitudes físicas, las magnitudes fundamentales las voy a dejar definidas. Son magnitudes que no requieren de otras variables son magnitudes que no requieren de otras, en este caso, variables físicas para ser definidas. ¿Ya? Son fundamentales por sí mismas, ¿sí? No requieren de otra magnitud física para poder ser definidas, ¿ya? Estas magnitudes fundamentales son 7, que las voy a definir ya la próxima clase y voy a entrar derechamente en ese tema. ¿Ya? La clase dura 1 hora, así que ya en la próxima clase vamos a empezar derechamente con este trabajo. ¿Hay alguna duda? ¿Consulta? Los escucho. Aló, profe, ¿me escucha? Sí. Tenía una duda con respecto, por ejemplo, a la próxima clase. El miércoles a las 8. ¿Habría algo que leer antes de la clase como para estar más preparado para arrancar? Sí, por supuesto. Está todo el material está en virtual. Ah, ya, profe, gracias. Sí, indudablemente que eso va a estar ahí. Las clases son de 1 hora. ¿Sí? Y la próxima clase, claro, los módulos duran 1 hora, porque ahora, chiquillos, entiendan una cosa, estamos recién empezando, pero los quiero ver cuando estemos en abril, a fines de abril, cuando ya empiece a haber una gran cantidad de materia que tengan que preparar. Ahí ya los quiero ver, y cuando empecemos ya mayo, junio, vamos a ver en este caso los contenidos, las pruebas, se vienen las pruebas, los trabajos, por lo tanto, el trabajo frente al computador es cansador igual. Así que en la universidad se adoptó la modalidad que son las clases de 1 hora. ¿Ya? ¿Otra duda? ¿Consulta? ¿Sí? ¿No? Nos vemos el miércoles. La invitación ya fue enviada el día de ayer, ¿ya? La deben de tener en su correo. Ya fue enviada la invitación. ¿Sí? Para que en este caso vean bien ese asunto. ¿Estamos? Un gusto, chiquillos. Desde la próxima semana comienzo a grabar las clases. O sea, desde la próxima clase comienzo a grabar la actividad. Hasta luego. Hasta luego, Eso, profe. Gracias. cuídese. Chao, profe, Chao, profe, Chao, gracias. profe, cuídese. Chao, profe. Chao, profe, gracias.